Existen despedidas que parecen durar para siempre, palabras que resuenan por décadas en la memoria y promesas que insistimos en creer, incluso cuando el mundo dice que no hay esperanza. ¿Alguna vez necesitaste decir adiós a alguien amado sin saber si volverías a verlo nuevamente? ¿Ya sentiste ese dolor silencioso que acompaña cada segundo de ausencia, cada cumpleaños perdido, cada promesa rota? Si ya experimentaste la nostalgia que parece imposible de curar, entonces necesitas escuchar esta historia hasta el final. En esa mañana fría y neblinosa, un padre se despidió de su hijo de apenas 7 años, en una estación ferroviaria repleta de soldados y familias destrozadas por la guerra. Con lágrimas en los ojos y una promesa en el corazón, le dijo: «Volveré, mi pequeño guerrero». Pero ¿qué sucede cuando los años pasan y la promesa se pierde en el silencio absoluto? ¿Qué hacer cuando el niño, ahora un hombre hecho y derecho, recibe una carta sorprendente, décadas después, escrita por la misma mano temblorosa y familiar que un día le enseñó a atarse los zapatos y a andar en bicicleta? Esta no es solo una historia sobre nostalgia, es un poderoso viaje de redescubrimiento, perdón y secretos profundamente enterrados. A lo largo de esta narración, descubrirás cómo un único sobre amarillento puede transformar vidas, resucitar un amor que parecía muerto y responder preguntas que atormentaron un alma entera. Te darás cuenta de que algunas promesas, aunque tardías, pueden cumplirse de maneras inimaginables. ¿Será que el padre realmente volvió? ¿Qué había en esa carta que podría borrar más de 20 años de dolor, rencor y silencio? Necesitas quedarte hasta el final de esta emocionante narrativa para desentrañar el misterio que va a cambiar completamente la forma como ves el amor verdadero, la fuerza del perdón y la importancia de no rendirse, incluso cuando todo parece perdido. Por eso, escucha hasta el final. Permítete emocionar, reflexionar y tal vez, quién sabe, hasta reencontrar dentro de ti esa esperanza perdida. No olvides dejar tu comentario diciendo cómo esta historia tocó tu corazón y suscribirte al canal, activando las notificaciones para acompañar más historias que prueban que el amor y la esperanza nunca mueren, incluso ante las mayores tempestades de la vida. La mañana estaba helada y silenciosa, cuando él se agachó cuidadosamente frente al niño de apenas 7 años, sus rodillas tocando el suelo de concreto frío de la estación ferroviaria que olía a diésel y despedidas amargas. El vapor caliente de la respiración ansiosa se mezclaba entre ellos como fantasmas blancos, creando una nube efímera y delicada que desapareció tan rápidamente como el tiempo precioso que aún tenían juntos en este mundo. Las manos grandes, callosas por el trabajo honesto en el taller mecánico, temblaron ligeramente al tocar con infinita ternura el rostro pequeño y rosado del hijo, sintiendo por última vez la piel suave que aún guardaba el olor dulce de la infancia. «Sé fuerte por mí, mi pequeño guerrero», murmuró con voz quebrada, y sus palabras salieron cargadas de un peso emocional devastador que el niño aún no conseguía comprender completamente, pero que se grabaría para siempre en su memoria como un tatuaje invisible en el corazón. El uniforme militar nuevo y almidonado aún olía intensamente a naftalina guardada y esperanza ingenua de retorno pronto. El tren silbó largo y melancólico a lo lejos, cortando el silencio pesado de la mañana como una hoja afilada que rasga el tejido delicado de la normalidad. Un último abrazo desesperado, apretado hasta doler. Una última mirada profunda en los ojos castaños que eran exactamente iguales a los suyos. Y entonces partió para siempre, llevando consigo la promesa sagrada de volver pronto y dejando atrás un corazón pequeño y asustado que comenzaba dolorosamente a aprender el significado verdadero de la palabra nostalgia. 20 años de silencio. 23 años largos y silenciosos. Después, un hombre alto de exactos 30 años camina pensativo por la misma calle familiar de adoquines irregulares, pero ahora está completamente cubierta de asfalto liso y memorias persistentes que insisten en volver como olas del mar que golpean la playa incansablemente. Sus manos, que un día distante fueron pequeñas, suaves y llenas de dibujos coloridos, hechos con crayones, ahora son grandes,
fuertes y callosas, exactamente como las del padre que perdió cuando aún era apenas un niño confuso, tratando de entender por qué los adultos lloraban tanto. El cartero anciano, señor Antonio, que conoce todo el vecindario desde hace décadas, se acerca lentamente con un sobre amarillento y misterioso, visiblemente desgastado por el largo viaje a través del tiempo y la distancia, sellado cuidadosamente con estampillas extranjeras de un país muy distante que él no reconoce inmediatamente. El destinatario mira atentamente el nombre del remitente escrito a mano y su corazón literalmente deja de latir por algunos segundos eternos. El nombre está borroso por la humedad y el tiempo, casi ilegible, pero la letra manuscrita, la letra L, la reconocería instantáneamente en cualquier lugar del mundo, incluso después de décadas de silencio absoluto. Es exactamente la misma caligrafía que escribió para mi querido hijo con todo amor de papá, en tarjetas de cumpleaños amarillentas que nunca llegaron al destino, en cartas de Navidad que se perdieron en el camino, en promesas que el viento se llevó lejos. ¿Cómo una simple carta puede cambiar absolutamente todo en la vida de una persona? ¿Cómo palabras antiguas escritas hace tantas décadas con tinta azul descolorida pueden resucitar milagrosamente un amor que se creía muerto y enterrado para siempre? ¿Cómo es posible que un sobre amarillento pueda contener el poder de curar heridas que parecían incurables, de responder preguntas que atormentaron un alma por toda una vida entera? Si tú también ya esperaste durante años por alguien especial que partió y nunca más volvió, si ya sentiste el peso silencioso de la ausencia ocupando todos los rincones de la casa, esta historia extraordinaria va a tocar tu corazón de una forma profunda e inesperada que jamás imaginaste ser posible. Quédate conmigo hasta el final de este viaje emocionante, porque lo que estás a punto de descubrir en las próximas páginas va a cambiar completamente la forma como ves el amor verdadero, el poder transformador del perdón sincero y la fuerza infinita de la esperanza que nunca muere. Los últimos días de felicidad. Era una mañana de domingo perfectamente común y bendecida, cuando todo aún era completamente normal y predecible en la vida de esa pequeña familia de 3 personas que se amaban profundamente. El olor reconfortante y familiar de café fresco y bien fuerte subía lentamente por la casa pequeña, pero extremadamente acogedora, mezclándose armoniosamente con el aroma absolutamente irresistible de pan casero, aún caliente, que la madre acababa de sacar cuidadosamente del horno a leña, con sus manos trabajadoras, pero siempre cariñosas. El niño de 7 años corría descalzo y completamente feliz por el patio espacioso de tierra batida y bien cuidada, persiguiendo incansablemente al gato naranja gordito y astuto que siempre huía corriendo cuando era más buscado y deseado para juegos infantiles. El padre estaba completamente concentrado en el galpón organizado del fondo de la propiedad, reparando con paciencia infinita y amor paternal la bicicleta vieja y oxidada que había prometido solemnemente reformar hace varios meses pasados. Sus manos grandes, fuertes y extremadamente hábiles trabajaban metódicamente, con la paciencia característica y admirable de quien sabía perfectamente que ese regalo especial sería mucho más que un simple juguete colorido. Sería un recuerdo precioso e inolvidable para toda la vida. «Jaijo querido, ven acá rapidito», llamó con voz naturalmente dulce y melodiosa, y esa voz paterna cargaba toda esa dulzura única y especial que solo los padres verdaderamente amorosos y dedicados saben tener de forma completamente natural y espontánea. El niño corrió emocionado y ansioso hacia el galpón, los piececitos pequeños completamente sucios de tierra roja y suave, los ojos castaños grandes brillando intensamente con esa pura curiosidad infinita que solo los niños inocentes poseen naturalmente. «Mira lo que papá hizo especialmente para ti, mi campeón», dijo el hombre visiblemente orgulloso y emocionado, levantando cuidadosa y solemnemente la bicicleta completamente restaurada como si fuera un tesoro real. Las 2 ruedas brillaban como espejos perfectos bajo la luz dorada y fuerte del sol matinal. La pintura roja estaba absolutamente lisa y perfecta como un espejo reluciente recién pulido.
Es toda tuya ahora, mi hijo amado. El abrazo apretado, largo y emocionado, que siguió naturalmente fue exactamente de esos abrazos especiales que uno guarda para siempre en la memoria más profunda del corazón, incluso cuando no sabe conscientemente que debería guardar ese momento con tanto cariño y protección. Anduvieron juntos por la calle familiar de adoquines antiguos e irregulares, el padre sosteniendo firmemente el asiento metálico de la bicicleta, mientras el hijo pedaleaba aún tambaleante, pero completamente determinado a aprender, riéndose alto, cristalino y contagioso, cada vez que casi se caía, pero conseguía milagrosamente equilibrarse en el último segundo posible. Los vecinos bondadosos y simpáticos saludaban alegremente desde las ventanas floridas y coloridas, y el mundo entero parecía un lugar completamente seguro, absolutamente predecible y repleto de infinitas posibilidades genuinamente felices, esperando para ser descubiertas y vividas intensamente. En la tarde dorada y perfecta de ese domingo verdaderamente bendecido, se sentaron cómodamente debajo del árbol de jabuticaba frondoso y centenario en el patio familiar. El padre tomó con cuidado un libro viejo de tapa desgastada por el tiempo y comenzó a leer pausadamente, en voz alta y expresiva, historias absolutamente emocionantes de aventura marítima, narrativas épicas sobre piratas valientes navegando destemidamente por mares tempestuosos y peligrosos, buscando incansablemente tesoros preciosos y legendarios escondidos cuidadosamente en islas tropicales distantes y completamente misteriosas. El niño escuchaba atentamente e hipnotizado con ojos cerrados, imaginando con toda la creatividad infinita y pura de la infancia inocente barcos enormes y majestuosos, con velas blancas flameando al viento, batallas épicas y heroicas contra monstruos marinos aterradores, sin hacer absolutamente la menor idea de que la propia vida familiar estaba a punto de convertirse en una aventura real, peligrosa y extremadamente dolorosa que él jamás había pedido conscientemente para vivir o experimentar. «Papá querido, ¿me vas a enseñar a pescar en el río la semana que viene como siempre prometes?», preguntó con toda la inocencia natural de la infancia, jugando distraído con una ramita seca que había caído del árbol. «Claro que sí, mi hijo muy querido y amado. La semana que viene vamos al río bien tempranito por la mañana, solo nosotros 2 hombres de la familia, y te voy a enseñar pacientemente todos los secretos especiales de la pesca que mi propio padre me enseñó cariñosamente cuando yo tenía exactamente tu edad». La promesa paterna cariñosa y sincera quedó suspendida delicadamente en el aire tibio de la tarde, como las semillas extremadamente ligeras de diente de león que volaban suavemente y silenciosamente, con el viento calmo de la tarde tranquila, sin que absolutamente ninguno de los dos supiera conscientemente que algunas promesas preciosas son rotas cruelmente por fuerzas mucho mayores que nuestra voluntad humana limitada. Durante la cena familiar cálida esa noche especial e inolvidable, se rieron genuinamente y sin preocupaciones de bromas tontas y completamente inocentes, y la madre amorosa se quejó cariñosamente de que los 2 hombres importantes de la casa comían muy rápido, sin saborear adecuadamente, y con la debida gratitud la comida sabrosa que ella había preparado cuidadosamente con tanto amor maternal y dedicación completa. Era una escena absolutamente común y corriente, exactamente de esas escenas simples que se repiten silenciosamente todos los días en miles de casas acogedoras esparcidas por el mundo, en miles de familias unidas y amorosas, sin que absolutamente nadie sepa o siquiera sospeche remotamente que esa noche aparentemente común puede ser trágicamente la última vez que estarán todos reunidos alrededor de la misma mesa familiar, compartiendo alegremente el mismo pan calentito, dividiendo fraternalmente las mismas risas simples pero genuinamente felices. La convocación. El lunes siguiente, que amaneció nublado y extrañamente silencioso, el cartero llegó puntualmente con una correspondencia oficial extremadamente seria. El sobre era completamente blanco, formal e intimidador.
decorados solemnemente con el escudo oficial del Ejército Nacional estampado nítidamente en la esquina superior derecha. Las manos delicadas de la madre temblaron visiblemente al abrir nerviosamente el sobre, y las primeras palabras oficiales fueron como un puñetazo brutal e inesperado directamente en el estómago de toda la familia. Convocación urgente y obligatoria para el servicio militar nacional. El silencio pesado y sofocante se apoderó inmediatamente de la cocina familiar que hasta pocos segundos antes estaba llena de vida y alegría matinal. El padre leyó la carta oficial 3 veces consecutivas, muy lentamente, como si las palabras impresas pudieran mágicamente cambiar de significado traumático en cada lectura cuidadosa y esperanzada. ¿Cuánto tiempo vas a estar lejos de nosotros?, preguntó la madre con voz casi inaudible, un susurro cargado de miedo y desesperación. No sé con certeza, mi amor. Pueden ser algunos meses difíciles, pueden ser varios años largos y dolorosos. El niño inocente no entendía completamente por qué los adultos queridos se pusieron tan serios y preocupados de repente. ¿Por qué la alegría natural de la mañana se había transformado tan rápidamente en algo pesado, oscuro y completamente sofocante que parecía succionar todo el aire de la casa? «Papá, ¿realmente te vas a ir y me vas a dejar solo?», preguntó con toda la inocencia devastadora de la infancia, y la simplicidad cruel de la pregunta cortó el corazón de los padres como una hoja extremadamente afilada que rasga carne y alma. «Sí me voy, mi hijo amado, pero no por mucho tiempo, te lo prometo solemnemente, y voy a escribir cartas largas y cariñosas para ti absolutamente todos los días, sin excepción». «¿Me lo prometes de verdad, papá?». «Te lo prometo con todo mi corazón y toda mi alma». Y las promesas sagradas hechas sinceramente a niños inocentes son absolutamente sagradas e inquebrantables, incluso cuando sabemos dolorosamente que el mundo cruel e impredecible puede romperlas sin cualquier aviso o piedad. Los días de preparación, los días que siguieron a ese lunes fatídico, fueron una mezcla extraña y dolorosa de preparación silenciosa e intentos desesperados de crear memorias preciosas que pudieran durar una eternidad. El padre enseñó pacientemente al hijo pequeño cómo atar correctamente los zapatos, de forma que nunca se desataran, cómo hacer nudos marineros que jamás se deshacen incluso bajo presión extrema, cómo silbar melodiosamente canciones antiguas y nostálgicas que su propio padre le había enseñado en la infancia distante. Pasaron largas horas preciosas en el taller organizado, el hombre mostrando cuidadosamente cómo usar cada herramienta específica, cómo reparar adecuadamente cosas rotas que parecían perdidas para siempre. «Un día muy pronto vas a ser el hombre responsable de la casa», dijo con voz grave y llena de significado, y esas palabras proféticas cargaban un peso emocional que ninguno de los dos quería conscientemente reconocer o aceptar como realidad inevitable. La madre amorosa cosía silenciosamente todas las noches, bajo la luz amarillenta de la lámpara, haciendo pequeñas reparaciones necesarias en la ropa del marido querido, tratando desesperadamente de mantener las manos ocupadas para no pensar obsesivamente en lo que estaba por venir, en el futuro incierto que se acercaba como una tormenta oscura en el horizonte. El niño inocente dormía muy mal, despertándose frecuentemente en el medio de la noche oscura, para verificar ansiosamente si el padre aún estaba físicamente presente en la casa. Y estaba siempre, invariablemente estaba, sentado pacientemente en el borde de la cama pequeña, haciendo caricias suaves en el cabello suave del hijo, hasta que él conseguía finalmente volver a dormir tranquilamente. La despedida final y definitiva sucedió en una mañana extremadamente fría y neblinosa. La estación de tren estaba completamente llena de hombres uniformados y serios, y familias enteras en lágrimas desesperadas despidiéndose de sus seres queridos. El padre cargaba apenas una maleta pequeña y un corazón pesado como plomo. Se arrodilló reverentemente frente al hijo pequeño, miró profunda e intensamente en los ojos castaños inocentes que eran exactamente iguales a sus propios ojos. «Cuida a tu madre por mí mientras yo esté lejos»,
dijo con voz que casi falló completamente. «Y no olvides nunca, yo voy a volver a casa, mi hijo. Siempre vuelvo a casa, porque ustedes son mi vida». El niño asintió valientemente, tratando de ser fuerte y valiente como el padre había específicamente pedido. El abrazo final duró una eternidad completa y apenas un segundo al mismo tiempo. Cuando el tren finalmente partió, se llevó consigo un pedazo fundamental de la familia que nunca más sería exactamente la misma. El niño valiente se quedó en el andén frío y ventoso hasta que el tren desapareció completamente en el horizonte distante, saludando incansablemente a la nada, esperando que de alguna forma mágica el padre pudiera aún verlo a través de la distancia. Las primeras cartas llegaron religiosamente y puntualmente, una por semana exacta, siempre el jueves por la tarde, siempre escritas con la misma letra cuidadosa y familiar que el niño había aprendido a reconocer instantáneamente entre 1000 otras caligrafías diferentes. El cartero bondadoso, señor Manuel, que conocía a toda la familia desde hace décadas, sonreía genuinamente cada vez que veía al niño corriendo ansiosamente por la calle a su encuentro. «Llegó carta de tu padre querido», decía con voz alegre, y esas palabras simples eran como música celestial a los oídos ansiosos de toda la familia. El padre contaba detalladamente sobre el entrenamiento militar riguroso, sobre los amigos verdaderos que había hecho en el cuartel, Juan, que tocaba armónica bellamente en las noches frías y solitarias, y Pedro, que sabía hacer pájaros de papel colorido que realmente volaban alto cuando los lanzaban al viento. Hablaba honestamente sobre la comida terrible del cuartel militar, sobre cómo sentía una falta desesperante del sazón especial y único que la madre ponía cariñosamente en los frijoles caseros, sobre los sueños extraños y perturbadores que tenía durmiendo incómodamente en cama de hierro duro. Pero entre las líneas cuidadosamente escritas, el niño inteligente conseguía leer claramente la nostalgia profunda que goteaba como lluvia fina y persistente en cada palabra elegida. «Estoy contando ansiosamente los días para volver a casa y a ustedes», escribía con letra que a veces temblaba ligeramente de emoción. «Sueño todas las noches con el olor maravilloso del pan fresco de tu madre todas las mañanas y con tus risas altas y cristalinas resonando alegremente por el patio en las tardes soleadas de domingo». El niño respondía fielmente con dibujos coloridos hechos con lápices de color que iba gastando completamente hasta convertirse en pequeños trozos inútiles, escribiendo con letras torcidas pero absolutamente llenas de amor sincero, contando animadamente sobre la escuela nueva donde había hecho un amigo muy especial llamado Beto, sobre el gato naranja terco que finalmente había permitido que le hiciera caricias sin arañar violentamente, sobre cómo estaba ayudando responsablemente a la madre con todas las tareas pesadas de la casa, como un verdadero hombre maduro. Las cartas preciosas eran el puente invisible pero extremadamente sólido que mantenía a la familia amorosamente unida, incluso estando separada físicamente por miles de kilómetros inmensos y por la incertidumbre aterrorizante de la guerra, que se extendía amenazadoramente en el horizonte como una nube oscura y peligrosa. El silencio creciente. Después de exactos 3 meses de correspondencia regular, las cartas pararon súbitamente de llegar cada jueves sin falta. Comenzaron a venir esporádicamente cada 15 días, después irregularmente una vez por mes, después con intervalos aún mayores y más preocupantes. El tono de los mensajes cambió drásticamente también. Se volvieron visiblemente más cortas, más evasivas, más misteriosas. «Nos estamos moviendo constantemente», escribía de forma vaga. No siempre es posible o seguro escribir cartas. La madre trataba valientemente de esconder la preocupación creciente que la consumía diariamente, pero el niño observador percibía claramente cómo ella miraba esperanzadamente hacia el buzón todas las mañanas, cómo sus hombros se curvaban un poco más cada día doloroso, sin noticias reconfortantes. Una tarde particularmente melancólica, ella se sentó pensativamente con el hijo en el porche silencioso. «Tu padre está luchando en una guerra real y peligrosa», dijo finalmente con voz firme.
Es extremadamente peligroso, pero él es muy fuerte y valiente. Él va a volver a casa sano y salvo. Tengo certeza absoluta. Las palabras salieron aparentemente firmes y confiadas, pero los ojos maternales traicionaron completamente el miedo profundo que ella cargaba constantemente en el pecho oprimido. La última carta. La última carta llegó un martes lluvioso y melancólico de abril, cuando las hojas amarillas del otoño danzaban nostálgicamente en el viento frío que anunciaba la llegada del invierno riguroso. Era completamente diferente de todas las otras cartas. Mucho más gruesa, con varias páginas manuscritas, el papel ligeramente húmedo, como si hubiera sido escrita a las apuradas o con lágrimas sinceras mezclándose con la tinta azul. El padre contaba detalladamente sobre un lugar extremadamente distante llamado Valle de la Esperanza, donde su unidad militar había sido destacada para una misión especial que él no podía describir en detalles por cuestiones de seguridad nacional. «Es sorprendentemente hermoso aquí», escribía con letra más apresurada que lo normal. «Hay una iglesia católica muy antigua en lo alto de la colina más verde que hayas visto en toda tu vida, con campanas de bronce que suenan melodiosamente de mañana y por la tarde, y cuando el sol se pone majestuosamente detrás de las montañas, cubiertas de niebla blanca, todo se vuelve dorado como miel pura derretida. Me hace recordar exactamente el atardecer que veíamos juntos desde el patio de casa, sentados cómodamente debajo del árbol de jabuticaba frondoso, cuando tú me pedías cariñosamente que leyera una historia más antes de dormir». Hablaba detalladamente sobre sus compañeros valientes de guerra, especialmente sobre un soldado muy joven llamado Miguel, que tocaba guitarra clásica magistralmente en las noches más silenciosas y tristes, cuando la nostalgia desesperante de casa apretaba el pecho de todos los soldados como un puño de hierro cerrado, sobre las cartas largas y sentimentales que escribía regularmente para la novia amada que había dejado esperando pacientemente, pero que muchas veces no conseguía enviar por miedo, genuino de preocuparla excesivamente. «Si algo inesperado y grave me sucede en esta misión peligrosa», decía en la última página con letra más cuidadosa, como si cada palabra fuera un diamante preciosísimo, «quiero que ustedes dos sepan que cada día lejos de casa ha sido una lección dolorosa pero absolutamente necesaria sobre lo que realmente importa en la vida de un hombre. Ustedes son mi única razón de luchar valientemente, mi única razón de querer volver vivo y entero a casa». El niño leyó esas palabras finales y proféticas varias y varias veces consecutivas, pasando el dedo pequeño sobre las letras como si pudiera mágicamente sentir la presencia física del padre a través del papel, sin conseguir entender completamente por qué sonaban como una despedida definitiva y final, como un último adiós que ningún hijo debería jamás tener que leer solo. El silencio absoluto. Después de esa carta final y misteriosa, vino el silencio absoluto y aterrorizante. Semanas interminables se transformaron lentamente en meses dolorosos, y el niño valiente continuó escribiendo fielmente. Contaba animadamente sobre su cumpleaños de 8 años, que pasó sin fiesta, sobre cómo había finalmente aprendido a andar en bicicleta sin rueditas de apoyo, sobre el árbol de jabuticaba centenario que había dado frutos dulces por primera vez en años. Escribía honestamente sobre las pesadillas terribles que a veces lo despertaban en el medio de la noche, sobre cómo sentía una falta física del olor característico del padre, sobre cómo la madre a veces lloraba discretamente en el baño cuando pensaba que él no estaba viendo u oyendo. Las cartas se acumulaban metódicamente en una caja de zapatos debajo de la cama, esperando pacientemente una dirección válida a donde ser enviadas. Un día gris y particularmente difícil, la madre recibió una visita oficial extremadamente seria. 2 hombres uniformados, con expresiones graves y palabras cuidadosamente elegidas y ensayadas. «Lamentamos profundamente informar», comenzaron formalmente, y el resto se perdió completamente en el zumbido alto que se apoderó de los oídos de la mujer desesperada. «Desaparecido en combate, presuntamente muerto,
sin cuerpo para enterrar dignamente, sin certeza para aceptar o rechazar. El niño vio a los hombres serios partir y preguntó inocentemente por qué la madre estaba llorando tan desesperadamente. «Tu padre se convirtió en una estrella brillante», ella dijo con voz quebrada, apuntando temblorosamente hacia el cielo infinito. «Ahora él nos vigila y protege desde allá arriba». Pero el niño inteligente sabía intuitivamente que las estrellas distantes no escriben cartas cariñosas, y por eso continuó esperando pacientemente y escribiendo fielmente. Los años de crecimiento. La casa familiar cambió completamente después de ese día terrible. Las risas espontáneas se volvieron mucho más raras. El silencio pesado se volvió más opresivo y sofocante. La madre valiente consiguió un trabajo arduo en la fábrica de tejidos, saliendo de mañana muy temprano, cuando aún estaba oscuro, y volviendo por la noche completamente exhausta y cansada. El niño aprendió rápidamente a calentar su propia comida solo, a hacer la tarea sin ayuda, a cerrar cuidadosamente la puerta cuando se quedaba solo en casa por largas horas. Los domingos religiosos visitaban fielmente la iglesia local, donde la madre encendía velas votivas y murmuraba oraciones susurradas que el niño no conseguía oír claramente. Él se arrodillaba respetuosamente al lado de ella, pero en vez de rezar las oraciones tradicionales, conversaba silenciosamente con el padre ausente. Contaba detalladamente sobre la semana que había pasado, sobre las notas de la escuela, sobre cómo estaba cuidando responsablemente a la madre como había prometido solemnemente. Los años pasaron inexorablemente, como hojas amarillas llevadas por el viento otoñal implacable, cada estación marcando dolorosamente una nueva fase de la ausencia que se había convertido en presencia constante y opresiva. El niño creció en silencio, se convirtió en un adolescente callado y extremadamente observador, y la ausencia dolorosa del padre se transformó en un dolor familiar y conocido, siempre presente, pero ya incorporado a la rutina diaria como una sombra oscura que lo seguía a absolutamente todos los lugares. Aprendió a arreglar cosas completamente rotas por sí solo, usando las herramientas oxidadas que el padre había dejado organizaditas en el pequeño taller del fondo de la casa. Cada reparación solitaria era una conversación silenciosa y melancólica con la memoria paterna. Cada herramienta antigua y familiar era un pedazo vivo del recuerdo que insistía en permanecer encendido como una vela terca que se niega a apagarse. La bicicleta roja que habían restaurado juntos, ese último domingo normal, se oxidó lentamente en el galpón húmedo, pero él no tuvo valor ni fuerza de corazón para tirarla a la basura o donarla generosamente a otro niño necesitado. Era todo lo que quedaba físicamente de ese último domingo, completamente normal y feliz, cuando el mundo aún tenía sentido perfecto y las familias no se despedazaban cruelmente por culpa de guerras distantes que nadie conseguía explicar bien o justificar adecuadamente. En la escuela los profesores hablaban frecuentemente sobre héroes de guerra con admiración visible, y el niño sentía un orgullo extraño mezclado con una rabia que no sabía explicar racionalmente. Su padre era técnicamente un héroe nacional, pero los héroes no volvían a casa para cenar, no enseñaban a los hijos a pescar pacientemente, no ayudaban con la tarea difícil de matemáticas. Los héroes eran estatuas frías y distantes en plazas vacías, nombres grabados en piedra que nadie leía o recordaba. Él quería desesperadamente un padre vivo, no un héroe muerto. Quería alguien que se quejara del desorden del cuarto, que regañara por las notas bajas, que estuviera físicamente presente para los momentos importantes y para los completamente sin importancia también. A los 15 años, decidió escribir una última carta definitiva. Ya no era el niño inocente de letra torcida y dibujos coloridos. Ahora escribía con la determinación férrea de quien estaba creciendo demasiado rápido, forzado por las circunstancias crueles a convertirse en adulto antes del tiempo natural. «Papá querido», comenzó con voz firme, «no sé si aún estás por ahí en algún lugar, si puedes oírme desde donde estés, pero necesito urgentemente contarte algunas cosas importantes.
Habló honestamente sobre la rabia que sentía diariamente, sobre cómo era profundamente injusto tener que crecer sin un padre presente, sobre cómo a veces odiaba silenciosamente a las personas que se quejaban de sus propios padres vivos. Habló cariñosamente sobre la madre, sobre cómo era increíblemente fuerte pero también profundamente triste, sobre cómo a veces él la oía llorando sola en el cuarto oscuro. Quería que supieras que traté de ser el hombre de la casa como pediste, pero es muy difícil ser hombre cuando aún eres un niño asustado por dentro. La carta era larga, llena de preguntas sin respuesta y sentimientos contradictorios. Habló sobre sueños que había abandonado, sobre miedos que no sabía cómo enfrentar solo, sobre cómo a veces sentía que estaba conversando con un fantasma. Si realmente te convertiste en una estrella, como mamá siempre dice, entonces sabes que nunca dejé de amarte, pero tampoco nunca dejé de buscarte. Y ahora estoy cansado de buscar a alguien que tal vez nunca existió de la manera que recuerdo. Dobló la carta con extremo cuidado, la puso en un sobre blanco y escribió la última dirección militar que tenía guardada. No esperaba respuesta, pero necesitaba desesperadamente enviarla. Era su forma de despedirse, de finalmente aceptar que algunas preguntas nunca tendrían respuesta satisfactoria. 3 meses después, en una mañana soleada de septiembre, el cartero tocó la puerta con un sobre completamente diferente. Era grueso, amarilleado por el tiempo, con sellos coloridos de un país que el joven no reconocía inmediatamente. Su corazón se disparó cuando vio el nombre del remitente, una letra familiar, ligeramente temblorosa, pero inconfundiblemente la misma que había escrito cientos de cartas de amor durante su infancia. Dentro del sobre había 2 cartas. La primera, con fecha de 20 años atrás, comenzaba así: Mi hijo querido, si estás leyendo esto, significa que finalmente logré encontrarlos nuevamente. La segunda era reciente, escrita apenas unos meses antes. Descubrió que el padre había sobrevivido a la guerra, pero había quedado gravemente herido y perdido completamente la memoria por años. Había sido encontrado por una familia de agricultores en un país vecino, que lo cuidaron como si fuera pariente. Durante 2 décadas, había vivido una vida simple, sin saber quién era o de dónde venía. Un día, hace cerca de 2 años, decía la carta reciente, estaba organizando algunas pertenencias viejas que los González habían guardado de cuando me encontraron herido. En el fondo de una mochila militar rota, encontré una foto amarillenta. Eras tú, mi hijo, con apenas 7 años, sosteniendo esa bicicleta roja que restauramos juntos. Fue como si un rayo golpeara mi mente. Todo volvió de una vez. Recordé tu risa, el olor del pan de tu madre, la promesa que hice de volver a casa. El padre explicaba cómo había pasado los últimos 2 años buscando desesperadamente a la familia. Cómo había descubierto que la madre había fallecido 3 años antes. Información que golpeó al hijo como un puñetazo en el estómago. Cómo finalmente había conseguido la dirección actual a través de registros militares y un investigador privado. Mi querido hijo, ahora ya un hombre hecho, sé que no tengo el derecho de aparecer en tu vida después de tanto tiempo. Sé que para ti yo morí hace mucho tiempo y tal vez sea mejor así. Pero necesitaba que supieras que ni un solo día pasó sin que pensara en ustedes. Que todas las noches, incluso sin recordar conscientemente, soñaba con un niño de ojos marrones y una mujer de sonrisa dulce. En la segunda carta, más reciente, el padre contaba que estaba viviendo en un pequeño pueblo costero, trabajando como mecánico, la única cosa que sus manos parecían recordar perfectamente, incluso sin memoria. Había construido una vida simple, pero siempre sintiendo que algo esencial faltaba. Entiendo si no quieres conocerme, escribía. Entiendo si es demasiado tarde para ser padre e hijo nuevamente, pero si hay una pequeña oportunidad, una mínima posibilidad de que quieras ver al hombre que te amó tanto, que esto atravesó incluso la pérdida total de la memoria, estaría esperando todos los domingos en la iglesia de Santa Teresa, esa misma donde tu madre encendía velas por mí. Voy a esperar todos los domingos hasta que aparezcas o hasta tener certeza de que no vendrás.
El hijo leyó las cartas varias veces, sintiendo una mezcla devastadora de rabia, alivio, dolor y una esperanza que había aprendido a sofocar años atrás. Guardó las cartas por una semana entera, releyendo obsesivamente cada palabra, tratando de decidir qué hacer. En la mañana del domingo siguiente, se vistió con el mismo cuidado que tenía cuando niño para ir a la iglesia con la madre. Caminó lentamente hasta la iglesia de Santa Teresa, el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos en la calle podían oírlo. Desde lejos, vio a un hombre de cabellos grises sentado solo en el último banco, las manos grandes, aún reconocibles, sosteniendo un pequeño papel. Cuando el hombre levantó los ojos y los dos se miraron, no hubo necesidad de palabras o presentaciones. 23 años desaparecieron en un instante. «Mi pequeño guerrero», murmuró el padre usando exactamente las mismas palabras de la despedida en la estación de tren. «Prometiste que volverías», dijo el hijo, la voz embargada. «Y volví. Me demoré más de lo que imaginaba, pero volví». El abrazo que siguió fue diferente de cualquier abrazo que hubieran compartido. Ya no era el abrazo desesperado de una despedida forzada, ni el abrazo ansioso de un niño buscando consuelo. Era el abrazo de dos hombres que se reconocían a través de décadas de dolor y ausencia, de dos almas que finalmente volvían a encontrarse después de un viaje imposible a través del tiempo y el olvido. Las lágrimas que rodaron libremente por los rostros de ambos llevaban 23 años de nostalgia, de preguntas sin respuesta, de noches solitarias mirando al cielo infinito en busca de estrellas que pudieran ser personas perdidas. «Creciste tanto, mi hijo», murmuró el padre con voz quebrada, apartándose ligeramente para mirar bien el rostro del hombre en que su niño se había convertido. «Tienes exactamente los mismos ojos marrones, pero ahora llevan una sabiduría que nunca quise que tuvieras que aprender solo». Las manos grandes y callosas tocaron suavemente el rostro del hijo, como si quisieran memorizar cada línea, cada marca que el tiempo había dejado. «Te pareces tanto a mí a tu edad que es como mirar en un espejo del pasado. Te busqué en cada hombre de uniforme que veía en la calle», dijo el hijo, la voz temblorosa pero firme. «Por años, volteaba la cabeza siempre que oía a alguien riendo de la misma manera que tú reías. Guardé todas tus herramientas en el taller, exactamente como las dejaste. La bicicleta roja aún está ahí, oxidada, pero nunca tuve valor de deshacerme de ella». Caminaron lentamente por las calles familiares de la ciudad, el padre reconociendo cada esquina, cada casa, pero notando también los cambios inevitables que 2 décadas habían traído. La panadería donde solían comprar pan fresco los domingos se había convertido en una tienda de ropa. La plaza donde jugaban pelota tenía ahora un parque infantil moderno con juguetes coloridos de plástico. El mundo había seguido girando, transformándose, evolucionando, mientras él permanecía congelado en memorias perdidas y después recuperadas. «Cuéntame sobre tu madre», pidió el padre suavemente, deteniéndose frente a la casa donde habían vivido juntos. La pequeña construcción parecía más pequeña de lo que recordaba, más frágil, como si los años la hubieran encogido. «Cuéntame cómo fueron sus últimos años». El hijo respiró profundo, preparándose para compartir un dolor que había cargado solo. «Nunca dejó de esperarte, nunca. Incluso después de que los oficiales dijeron que habías muerto, ella insistía en que volverías. Decía que podía sentirte vivo en algún lugar del mundo». Hizo una pausa, limpiando discretamente una lágrima. «Trabajó muy duro para criarme sola. A veces trabajaba 2 turnos en la fábrica para que yo pudiera seguir estudiando. Nunca se casó de nuevo. Nunca salió con nadie. Decía que su corazón pertenecía a un hombre que había prometido volver a casa». «¿Murió sabiendo que yo estaba vivo?», preguntó el padre, la voz cargada de una culpa que cortaba como vidrio. «No. Murió creyendo que estabas vivo, pero nunca tuvo la confirmación. En los últimos meses, cuando el cáncer estaba avanzado, hablaba mucho sobre ti. Contaba las mismas historias repetidas veces. Nuestra pesca planeada, la bicicleta que arreglaste, las historias de piratas que leías debajo del árbol de jabuticaba. En los últimos días,
A veces confundía presente con pasado y preguntaba cuándo volverías a casa para la cena. El padre se apoyó en el portón de la antigua casa, el peso de la culpa y el dolor volviéndose casi insoportable. Debería haber estado aquí, debería haberla cuidado, debería haberte ayudado a enterrarla, debería haber estado a su lado cuando me necesitó. No, papá, dijo el hijo con firmeza sorprendente. Tú no elegiste perder la memoria, no elegiste desaparecer. Hiciste lo correcto en su momento. Serviste a tu país, protegiste a nuestra familia de la única forma que sabías. Lo que pasó después estaba fuera de tu control. Siguieron caminando, llegando finalmente al pequeño cementerio municipal. La tumba de la madre era simple pero bien cuidada, con flores frescas que el hijo llevaba religiosamente todas las semanas. La lápida decía solamente: María Santos, esposa amada, madre dedicada, mujer de fe inquebrantable. El padre se arrodilló frente a la lápida, las manos tocando suavemente el mármol frío. Mi amor, murmuró como si ella pudiera oírlo. Volví a casa, como prometí. Me demoré más de lo que planeábamos, pero volví. Nuestro niño se convirtió en un hombre extraordinario. Debes estar muy orgullosa de él. Se quedaron allí en silencio por largo tiempo, cada uno perdido en memorias y reflexiones. El sol de la tarde se filtraba a través de los árboles antiguos del cementerio, creando patrones de luz y sombra que danzaban suavemente sobre las sepulturas. Era un silencio respetuoso, cargado de amor y nostalgia, pero también de una paz que comenzaba tímidamente a instalarse. Papá, dijo el hijo finalmente, necesito que sepas que hubo momentos en que te odié. Te odié por haberte ido, por haberme dejado solo, por haber roto tu promesa. Te odié por estar muerto cuando necesitaba que estuvieras vivo. El padre asintió, comprendiendo perfectamente. Tenías todo el derecho de sentir rabia. Yo habría sentido lo mismo. Pero también necesito que sepas que, incluso en los momentos de mayor rabia, nunca dejé de amarte. Y ahora mirándote, viendo que realmente trataste de volver, que nunca nos olvidaste completamente incluso cuando no podías recordar. Ahora entiendo que algunas promesas son más grandes que nosotros mismos. Salieron del cementerio cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa que recordaban esas tardes perdidas de la infancia. Caminaban sin prisa, como si quisieran recuperar todos los paseos que nunca hicieron juntos, todas las conversaciones que nunca tuvieron. ¿Te casaste? ¿Tienes hijos?, preguntó el padre, curioso sobre la vida que el hijo había construido en su ausencia. No, respondió el hijo, una sonrisa triste cruzando su rostro. Salí con algunas chicas, tuve relaciones serias, pero siempre sentí que había algo incompleto en mí, como si una parte esencial estuviera faltando. Ahora entiendo qué era. ¿Y el trabajo? ¿Seguiste alguna profesión? Soy ingeniero civil, dijo el hijo con orgullo discreto. Construyo cosas, puentes, edificios, estructuras que conectan personas y lugares. Creo que aprendí a construir en el mundo lo que estaba roto en mí. El padre sonrió por primera vez en décadas con genuina felicidad. Tu madre estaría tan orgullosa. Siempre dijo que tenías manos inteligentes y un corazón grande. Llegaron finalmente a la antigua casa, que ahora pertenecía a otras personas. Se quedaron afuera, observando a través de las ventanas iluminadas a una familia joven cenando junta, un padre, una madre y dos niños pequeños riendo alrededor de una mesa familiar. Así debería haber sido, dijo el padre suavemente. Tal vez, pero tal vez nuestra historia sea exactamente como debería ser también. Tal vez la separación fue necesaria para que pudiéramos encontrarnos como hombres, no como padre e hijo pequeño. Eres muy sabio para alguien que creció sin padre, bromeó el padre, pero sus palabras llevaban admiración genuina. Crecí con tu ejemplo, incluso en tu ausencia. Crecí con las historias que mamá contaba sobre ti, con las cartas que escribiste, con la promesa que hiciste. Estuviste presente de forma diferente, pero estuviste presente. Encontraron un pequeño café que se quedaba abierto hasta tarde y se sentaron en una mesa de rincón,
pidiendo café negro y rebanadas de torta casera. Era surrealista estar allí, dos hombres que compartían sangre e historia, pero que eran esencialmente extraños, tratando de reconstruir un puente que había sido destruido por una guerra cruel y circunstancias imposibles. «Cuéntame sobre los años que perdiste», pidió el hijo. «Cuéntame sobre la familia que cuidó de ti». El padre suspiró, moviendo lentamente el azúcar en el café. «Los González me encontraron medio muerto en un camino rural, 3 días después de la explosión que casi me mata. Tenía heridas graves en la cabeza. Había perdido mucha sangre. Estaba delirando. Me llevaron a casa y me cuidaron como si fuera familia. Cuando desperté, semanas después, no sabía mi nombre, no sabía de dónde venía, no recordaba nada excepto flashes confusos y pesadillas. ¿Cómo fue vivir sin memoria? Era como estar siempre perdido, incluso cuando conocía el camino. Sabía hacer cosas, arreglar motores, construir muebles, tocar armónica, pero no sabía cómo había aprendido. Había momentos en que despertaba llorando sin saber por qué, o me encontraba buscando algo sin saber qué era. Los González me llamaban Miguel, porque fue el nombre que grité algunas veces cuando estaba delirando. Viví 20 años siendo Miguel González. ¿Fuiste feliz?». El padre pensó cuidadosamente antes de responder. «Era tranquilo. Tenía una vida simple, un trabajo que me satisfacía, personas que me amaban de forma genuina. Pero siempre sentí que estaba viviendo la vida de otra persona, como si estuviera en una casa prestada que nunca sería realmente mía. Había una tristeza constante que no podía explicar, como si estuviera de luto por algo que no podía recordar. ¿Y cuándo te acordaste de nosotros?». Fue como ser golpeado por un rayo, una explosión de memorias, emociones, rostros, voces, olores. Recordé tu risa, el perfume de tu madre, el ruido de nuestro refrigerador viejo, la forma en que decías papá cuando eras pequeñito. Recordé la promesa que hice en la estación de tren y supe que había roto lo más sagrado de mi vida. No fuiste tú quien la rompió, papá. Fue la guerra. Fueron las circunstancias. Tal vez, pero la culpa es la misma. Conversaron hasta que cerró el café. Después caminaron por las calles desiertas de la ciudad dormida. El padre se hospedaba en un hotel simple en el centro y se dirigieron lentamente hacia allá, ninguno de los dos queriendo que esa noche mágica e imposible terminara. «Papá», dijo el hijo cuando llegaron a la puerta del hotel, «necesito tiempo para procesar todo esto, para entender lo que significa tenerte de vuelta, lo que esto cambia en mi vida». «Entiendo perfectamente», respondió el padre. «Yo también necesito tiempo. Necesito aprender quién te convertiste. Necesito descubrir cómo ser tu padre nuevamente, si es que eso es posible. ¿Te gustaría volver a casa conmigo mañana? Quiero mostrarte el taller, tus herramientas, la bicicleta. Quiero mostrarte las cartas que escribí y nunca envié». El padre asintió, demasiado emocionado para hablar. «¿Y papá?». «Sí. Gracias por haber vuelto. Gracias por haber cumplido tu promesa, aunque haya demorado más de lo que esperábamos». Se abrazaron una vez más, un abrazo diferente del primero. Este era un abrazo de inicio, no de reencuentro. Era el primer abrazo de una nueva fase, de una nueva posibilidad de ser padre e hijo nuevamente, de forma diferente pero genuina. Esa noche, ambos durmieron mejor de lo que habían dormido en décadas. El hijo soñó con pescar en el río al lado del padre, finalmente aprendiendo los secretos de la pesca que habían sido prometidos hace tanto tiempo. El padre soñó con una cocina llena de risas, con el olor de pan fresco, con un niño de ojos marrones que ahora era un hombre bueno, fuerte y generoso. Por primera vez en 23 años, ambos durmieron sin la sensación de que algo esencial estaba faltando en sus vidas. Por primera vez en décadas, la promesa había sido cumplida. La familia estaba nuevamente completa. Diferente, transformada por el tiempo y el dolor, pero completa. Algunas historias son tan profundas que no se cierran con un punto final. Continúan viviendo en los gestos cotidianos, en las miradas silenciosas,
en los abrazos inesperados y en las cicatrices que el tiempo no borra, pero que enseña a amar. El viaje de este padre y este hijo es una de esas historias. Una historia sobre ausencia, pero también sobre reencuentro, sobre dolor, pero principalmente sobre esperanza, sobre promesas que el mundo trató de enterrar, pero que el amor hizo florecer de nuevo, incluso después de 2 décadas de oscuridad. Durante 23 años, ese niño, ahora hombre, cargó dentro de sí una ausencia que moldeó toda su vida. Se convirtió en ingeniero, no solo por profesión, sino por necesidad emocional. Necesitaba aprender a construir, a levantar puentes que atravesaran el abismo de la pérdida. Y cuando esa carta llegó, cuando esa caligrafía resurgió del pasado como una estrella guía, se dio cuenta de que no todo estaba perdido, que el amor verdadero sobrevive incluso a la guerra, a la muerte presumida y al olvido. El padre, por su parte, nunca dejó de ser padre, incluso sin saber quién era. En cada motor que arregló, en cada objeto restaurado, había un instinto silencioso de paternidad tratando de expresarse, y cuando la memoria volvió, trajo con ella el dolor avasallador de la culpa, pero también la oportunidad rara de redención. El reencuentro no borró las cicatrices, pero tampoco era para borrarlas. Vino para recordar que el dolor compartido puede convertirse en puente, que los lazos de sangre no son los únicos que definen una familia. Los lazos de afecto, nostalgia y fe también son pilares inquebrantables de un hogar. Y tal vez la mayor belleza de esta historia esté justamente ahí, en la elección que hizo el hijo. Podría haber cerrado la puerta, podría haber alimentado su rabia, su dolor, su vacío, pero eligió abrir espacio para el perdón, para la sanación, para la reconstrucción, porque entendió que aunque el tiempo no regrese, el amor tiene el poder sobrenatural de devolvernos aquello que la vida parecía haber quitado para siempre. Si has leído hasta aquí, tal vez también tengas a alguien en tu vida que se fue y nunca más viste. Tal vez exista una carta que nunca fue escrita o una respuesta que esperaste por años. Tal vez existan promesas rotas que duelen hasta hoy, pero también puede existir, incluso ahora, una oportunidad de reconstruir, una oportunidad de extender la mano, de escribir esa carta, de hacer esa llamada, de perdonar o simplemente de decir, aún me acuerdo de ti. Las historias más poderosas no son aquellas en que todo sale bien desde el principio, sino aquellas en que, incluso con todo saliendo mal, aún así el amor encuentra un camino, incluso con el dolor, incluso con el silencio, incluso con las décadas de distancia, porque las promesas verdaderas no tienen fecha de vencimiento. Esperan, resisten, y cuando el amor es sincero se cumplen, en el tiempo exacto que el destino permite. Entonces, si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que también necesita creer en el reencuentro. Deja un comentario contando cuál fue la parte que más te conmovió. Y si quieres seguir más historias como esta, historias reales o inspiradas en la fuerza del amor, la fe y la esperanza, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí cada video es un recordatorio de que el amor, incluso después de mucho tiempo, aún puede volver a casa.